Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este episodio cargado de chismes y detalles que seguramente darán de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del glamour, las alfombras rojas y, por supuesto, en esas relaciones que tanto nos fascinan del espectáculo turco. Si eres fanático de las series, de los actores turcos y de estar al día con todo lo que sucede en su vida personal, entonces este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desgranar un tema que ha puesto a todos a comentar, el supuesto no perdón de Kerem a Hande en Cannes. Sí, lo escucharon bien, ese evento tan importante para el cine y la industria del entretenimiento, y algo nos dice que allí pasaron cosas que van más allá de las cámaras y los flashes. Antes de empezar con toda la carnita, si eres nuevo por aquí y te encanta este tipo de contenido, te animo de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo toma un segundo y nos ayudas muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más completos del mundo del espectáculo turco. Además, activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios turcos es contundente: Kerem Bürsin no perdonó a Hande Erçel en Cannes. Y no solo eso, sino que se menciona un comentario específico que supuestamente hizo Kerem que será el epicentro de todas las discusiones. Sabemos que Kerem y Hande, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, son dos de los actores turcos más queridos y seguidos a nivel mundial. Su química en pantalla era innegable, y es por eso que su relación sentimental fuera de cámaras, que fue un hecho público durante un tiempo, generó tanto interés y expectativa entre sus seguidores. Siempre han sido una pareja que ha acaparado portadas, tanto por sus éxitos profesionales como por los rumores de su vida privada. Cannes, el Festival de Cine de Cannes, es uno de los eventos más prestigiosos del mundo. Ir a Cannes significa estar en el ojo del huracán mediático, donde cada paso, cada gesto, cada conversación puede ser captado y analizado. Y justamente la presencia de ambos actores en este evento ha desatado toda esta ola de especulaciones. Según los reportes que han circulado, a pesar de coincidir en la alfombra roja y en algunos eventos, la interacción entre Kerem y Hande habría sido mínima, fría, y lo más importante, marcada por una aparente distancia. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas es ese comentario que dará de qué hablar. Se rumorea que Kerem, al ser abordado por la prensa o en una conversación informal, habría hecho una declaración que deja muy clara su posición respecto a Hande, y que al parecer no es nada favorable. Algunos de los rumores más fuertes sugieren que Kerem habría hecho comentarios que insinuaban que ya no hay ningún tipo de relación o cercanía con Hande e incluso que no está interesado en retomar ningún tipo de contacto. Hay quienes especulan que pudo haber sido un comentario directo sobre su presente, o quizás, una respuesta evasiva pero cargada de significado a preguntas sobre Hande o su pasado juntos. Es importante recordar que la relación de Kerem y Hande tuvo un final. Aunque nunca entraron en muchos detalles públicamente sobre las razones de su separación, sí se sabe que ambos continuaron sus carreras por separado, y que cada uno ha rehecho su vida sentimental, o al menos eso es lo que muestran las apariencias. Sin embargo, la base de fans que los catapultó a la fama con Sen Kalkam sigue muy activa y, lamentablemente, a veces dividida. Una parte de los seguidores anhela su reconciliación, mientras que otra respeta sus decisiones individuales. La situación en Cannes entonces se convierte en un escenario perfecto para que estas dos facciones de fans, y la prensa en general, busquen pistas sobre el estado actual de su relación. Si Kerem, en un evento de tal magnitud, emite un comentario que sugiere que no hay reconciliación ni perdón, esto tendría un impacto significativo en la percepción pública de ambos. Podría interpretarse como una confirmación definitiva de que, al menos por parte de Kerem, las puertas están cerradas. Analicemos las posibles implicaciones de este supuesto comentario. Si Kerem fue directo, podría significar que está buscando cerrar ese capítulo de su vida de forma contundente, sin dejar lugar a dudas. Esto podría ser una respuesta a la presión mediática o a rumores persistentes que sugieren lo contrario. Por otro lado, si el comentario fue más sutil, podría ser una forma de proteger su privacidad o de evitar alimentar más especulaciones. Sin embargo, en el mundo de la farándula, a menudo lo sutil puede ser interpretado de mil maneras, y lo que da de qué hablar es precisamente la ambigüedad o la dureza de estas declaraciones. La prensa turca es conocida por su agudeza y a veces por su exageración. No es raro que un comentario aislado se convierta en el titular del día.
En el caso de Kerem y Hande, la historia de su relación es una novela en sí misma para muchos fans. Por lo tanto, cualquier indicio de conflicto, reconciliación o falta de perdón se amplifica enormemente. Podríamos estar ante un caso donde la necesidad de Kerem de marcar distancia sea muy clara. Quizás ha habido intentos de acercamiento por parte de Hande, o simplemente la persistencia de los fans ha llegado a un punto en el que Kerem siente la necesidad de poner un freno de mano. O tal vez, y esta es una posibilidad que no podemos descartar, el comentario sea una reacción a algo específico que ocurrió entre ellos, o que se dijo en el pasado, y que en Cannes se vio la oportunidad perfecta para dejarlo claro. En este tipo de situaciones, es importante también considerar la perspectiva de Hande. Aunque el foco está en el comentario de Kerem, es posible que Hande también haya sentido la tensión o la distancia. Sin embargo, como el título lo enfatiza, el que no perdonó y emitió el comentario fue Kerem. Esto sugiere que la acción principal, o al menos la acción que se está discutiendo, proviene de él. ¿Qué tipo de comentario podría ser tan impactante? Podría ser algo tan simple como un «ya no hay nada entre nosotros» o «es una página pasada». Pero también podría ser algo más hiriente, más personal, que revele una decepción o un resentimiento. Por ejemplo, si en el pasado hubo una traición, o una falta de respeto que Kerem no ha podido superar. La naturaleza exacta del comentario es lo que mantiene a todos en vilo, y lo que probablemente será la clave para entender la profundidad de esta supuesta falta de perdón. En Cannes, la interacción entre celebridades, especialmente parejas, es un campo minado. La presión de verse, de ser fotografiados juntos, de responder preguntas incómodas, puede generar reacciones inesperadas. Y en este caso, si Kerem decidió ser tajante, significa que probablemente se sintió presionado o simplemente que su decisión estaba tomada y Cannes fue el escenario perfecto para manifestarla públicamente. Debemos tener cuidado de no caer en especulaciones excesivas sin pruebas concretas. Sin embargo, el título mismo es una declaración fuerte y sugiere que hay una fuente, o al menos un rumor muy extendido, que avala esta información. La clave está en la palabra comentario. Esto implica una declaración verbal, y si es así, seguramente fue captada por algún periodista o alguien cercano al círculo. Las redes sociales se han inundado de reacciones. Los fans están divididos, algunos apoyando a Kerem en su decisión de marcar distancia, otros lamentando la aparente frialdad y la falta de reconciliación. Para muchos, la pareja Kerem y Hande representaba un ideal, y verlos distanciados de esta manera, y con lo que parece ser una puerta cerrada, es un golpe para sus expectativas. ¿Podría esto afectar sus carreras? En el mundo del entretenimiento, la imagen pública es fundamental. Si Kerem es percibido como alguien duro o resentido, podría impactar la forma en que los fans lo ven. Del mismo modo, si Hande es vista como la que fue perdonada, o la que no pudo mantener la relación, también podría tener un efecto. Sin embargo, ambos son actores con carreras sólidas y mucho talento, por lo que es probable que a largo plazo, esto sea solo un capítulo más en sus vidas públicas. Lo que sí es seguro es que este evento en Cannes y el supuesto comentario de Kerem han reavivado la conversación sobre su relación pasada y las razones de su ruptura. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y el glamour, las relaciones personales pueden ser complicadas y las emociones, especialmente el perdón, son procesos complejos y a menudo difíciles. Ahora bien, para entender mejor la magnitud de esto, debemos pensar en el contexto. Ambos actores tienen admiradores devotos que han seguido cada uno de sus movimientos. La expectativa de verlos juntos en Cannes, aunque sea por cortesía del evento, era alta. Y si la interacción fue distante y además Kerem emite un comentario que zanja cualquier posibilidad de perdón, esto rompe muchas ilusiones. Es un recordatorio de que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se desdibuja. Y cuando los temas personales se ventilan en escenarios tan públicos como Cannes, el impacto es innegable. Este comentario, sea cual sea su naturaleza exacta, se ha convertido en un símbolo de la ruptura definitiva y de la imposibilidad de un perdón, al menos en este momento. En resumen, lo que hemos analizado es la impactante noticia de que Kerem Bürsin, durante su paso por el Festival de Cannes, no solo mantuvo una aparente distancia con su expareja Hande Erçel, sino que además habría realizado un comentario que cierra definitivamente la puerta al perdón y a cualquier tipo de reconciliación. Este evento en la prestigiosa Alfombra Roja ha desatado un torbellino de especulación y debates entre los seguidores de ambos actores y en los medios turcos,
quienes analizan las posibles motivaciones detrás de una declaración tan contundente en un escenario de proyección mundial. El supuesto comentario de Kerem se perfila como el eje central de esta noticia, dejando entrever un posible resentimiento, o al menos, una firme decisión de cerrar ese capítulo de su vida de forma concluyente, rompiendo así las esperanzas de quienes aún soñaban con una reconciliación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por estar tan pendientes de las últimas noticias del espectáculo turco. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya aclarado un poco el panorama sobre este sonado tema. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este supuesto no perdón de Kerem a Hande en Cannes. ¿Creen que el comentario fue justificado? ¿Qué creen que pudo haber dicho Kerem para causar tal revuelo? Déjenos todos sus comentarios, opiniones y teorías aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría seguir recibiendo este tipo de contenido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande o del mundo del espectáculo turco, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen también esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis que seguro les encantarán. Hasta la próxima.